Ego. Cuando todos ya se habían instalado en la mesa, Catherine anunció un cambio de rumbo. Vamos a analizar la disfunción final, pero volveremos una y otra vez al tema del temor a la vulnerabilidad y a la necesidad de confianza el mes entrante. Si alguien espera otra cosa, mejor que se prepare. Todo el mundo supuso que hablaba de Mickey. Nadie podría haber imaginado que otro miembro del equipo estuviera teniendo tantas dificultades como ella. Catherine describió la siguiente disfunción escribiendo en la pizarra la frase falta de atención en los resultados y lo escribió en el vértice superior del triángulo. Ahora nos vamos a ir al vértice del triángulo para hablar de la disfunción fundamental, la tendencia de los miembros de un equipo a perseguir el reconocimiento personal y la atención individual a expensas de los resultados. Y me refiero a los resultados colectivos, a la meta de todo el equipo. ¿Tiene esto que ver con el ego?, preguntó Nick. Bueno, supongo que es parte de la cuestión, concedió Catherine, pero no estoy diciendo que no haya un lugar para el ego en un equipo. La clave es que el ego colectivo sea mayor que los egos individuales. No estoy seguro de entender la relación de esto con los resultados, observó Jeff. Bueno, cuando todos están concentrados en los resultados y los utilizan para definir el éxito, es difícil que el ego se dispare. Sin que importe lo bien que se pueda sentir un individuo del equipo acerca de su situación, todos pierden si el equipo pierde. Catherine advertía que no todos sus subordinados estaban completamente de acuerdo con ella, así que intentó otro enfoque. Ayer os dije que mi marido es entrenador de baloncesto en el Instituto St. Jude de San Mateo. Es un gran entrenador, explicó Nick. Desde mis tiempos de secundaria, diversas secundarias y universidades no dejan de ofrecerle trabajo. Y todos los años rechaza las ofertas. Es una leyenda. Catherine estaba orgullosa de su marido y gozó con el comentario de Nick. Sí, supongo que es una especie de anomalía y es muy bueno en lo que hace. En todo caso, el equipo lo es todo. Y por más buenos que sean sus equipos, muy pocos de sus muchachos ha jugado en las ligas mayores, porque francamente no son tan talentosos. Ganan porque juegan baloncesto en equipo y esto les permite derrotar a contrincantes más rápidos y mejores. Nick asintió, con la certidumbre del que había perdido muchas veces con St. Jude. De vez en cuando, Ken, mi marido, se encuentra con un jugador en su equipo que no se interesa en los resultados. Por lo menos no en los resultados del equipo. Recuerdo que hace unos años había un chico que solo se interesaba por sus propias estadísticas y resultados individuales. Que si un equipo de la Liga Mayor lo llamaba, que si su fotografía aparecía en los periódicos y toda esa clase de cosas. No perdía el buen humor si derrotaban a su equipo, pero él había anotado puntos. Y a veces estaba triste si ganaba su equipo, pero él no había anotado bastantes puntos. ¿Y cómo reaccionaba tu marido ante esa actitud?, preguntó Jan curiosa. Catherine sonrió, deseosa de contarles más de Ken. Bueno, esto es lo interesante. Ese chico era sin duda uno de los más talentosos del equipo, pero Ken le dejaba en el banquillo. El equipo jugaba mejor sin él y finalmente abandonó el equipo. ¡Wow! Duro, observó JR. Sí, pero el año siguiente regresó con una actitud muy diferente y terminó jugando en el Saint Mary después de graduarse. Ahora, él os dirá que aquel fue el año más importante de su vida. Jan no terminaba de satisfacer su curiosidad. ¿Y crees que la mayoría de la gente como esa pueda cambiar? No, contestó Catherine sin vacilar. Por cada chico como ese hay 10 que nunca cambiarán. El grupo pareció tranquilizarse con esa respuesta definitiva, y más de uno estaba pensando en Mickey. Y por más duro que parezca, Ken siempre dice que su trabajo es crear el mejor equipo posible y no proteger la carrera de atletas individuales. Y yo también considero de esa manera mi trabajo. Jeff decidió hacer una pregunta al grupo. ¿Alguien ha practicado acá deporte en equipo en secundaria o en la universidad? Catherine hubiera deseado frenar la encuesta de Jeff,
y mantener la discusión en la dirección que había planificado, pero decidió que algo de improvisación pues no venía mal, y siempre que se relacionara con el trabajo en equipo, por supuesto. Jeff recorrió la habitación con la mirada, dando a cada uno la oportunidad de responder a su pregunta. Nick informó que había jugado baloncesto en la universidad. Carlos había sido defensa en la secundaria. Bueno, yo jugaba fútbol en la versión original, anunció orgullosamente Martin. Los demás sonrieron a su colega europeo. Mickey dijo que practicó atletismo en la secundaria. Sí, pero esa es una actividad individual, le interrumpió Nick. Bueno, corrían los equipos de relevos, precisó ella enseguida. Catherine les recordó que fue jugadora de voleibol. Jan informó que había sido animadora y miembro del equipo de danza. Y si alguien se atreve a decir que esos no son equipos, le tendré que recordar el presupuesto a la mitad, dijo Jan, y todos rieron. Jeff confesó su falta de aptitud atlética. Veréis, no sé por qué todo el mundo cree que los deportes son el único modo de aprender a trabajar en equipo. Nunca fui muy deportista, ni siquiera de niño, pero participé en una banda en la secundaria y en la universidad, y creo que la idea que tengo de un equipo viene de ahí. A Catherine no le pasó desapercibida la oportunidad de retomar el control del debate. Ah, es un buen punto. En primer lugar, es posible aprender a trabajar en equipo en muchísimas actividades, dijo Catherine. Casi en cualquiera que suponga la participación de un grupo de personas que trabajen juntas. Pero hay una razón por la cual los deportes son importantes cuando se habla de equipos. Estaba emergiendo la profesora de primero de secundaria, que quería dar a sus alumnos la oportunidad de contestar por su cuenta la pregunta siguiente. ¿Sabe alguien por qué? Como tantas veces en sus clases, el grupo parecía no tener ninguna pista, pero Catherine sabía que si podía tolerar un momento de silencio, de pronto alguien aparecería con la respuesta. Y esta vez fue Martin. El marcador, los resultados, dijo. Como siempre, Martin daba respuestas sin mucho contexto. Explícate, le pidió Catherine, tal como habría hecho con uno de sus alumnos. Bueno, en la mayoría de los deportes hay un marcador al final del juego que indica si has ganado o has perdido. No hay espacio para la ambigüedad, lo que quiere decir que no hay espacio para... Hizo una pausa para hallar las palabras. Para asuntos subjetivos, interpretativos, éxitos movidos por el ego. Varios asintieron con la cabeza para indicar que habían entendido. Pero un momento, dijo JR. ¿Me vas a decir que los deportistas no tienen egos entonces? Martin parecía confundido y Catherine intervino. Tienen un ego enorme, pero el ego de los grandes atletas suele estar vinculado a un resultado muy claro. Ganar. Solo quieren ganar. Más que participar en la Liga Mayor, más que ver su fotografía en la prensa, y sí, más que ganar dinero incluso. Pues no estoy seguro de que ahora haya muchos equipos así, por lo menos en los deportes profesionales, como los que hemos visto, comentó Nick. Y ahí está la gracia, comentó Catherine sonriendo. Los equipos que funcionan así tienen una ventaja mayor que nunca, porque la mayoría de sus competidores son solo una banda de individuos que solo consideran sus propios intereses. Mickey parecía un poco aburrida. ¿Y qué relación tiene todo esto con una compañía informática? Mickey volvía a llevar la conversación a un punto muerto. Pero Catherine deseaba alentarla todo lo posible y aunque ya empezaba a dudar que pudiera cambiar su actitud, dijo, otra buena pregunta, eso tiene una gran relación con nosotros. Veréis, vamos a convertir nuestros resultados colectivos en algo tan importante como el marcador final de un partido de fútbol. No dejaremos espacio alguno para interpretaciones cuando se trate de nuestro éxito, porque eso solo da ocasión para que se infiltre el ego individual. ¿Pero acaso ya no tenemos un indicador de resultados? Insiste Mickey. ¿Cuál? ¿Te refieres a las ganancias? Mickey asintió y en la cara se le dibujó una expresión como diciendo, pues claro. Catherine continuó armándose de paciencia. Los beneficios, por cierto, son una parte importante, pero me estoy refiriendo a resultados a corto plazo. Si dejáis que los beneficios sean la única guía de los resultados, no sabréis cómo lo están haciendo el equipo hasta que la temporada esté a punto de terminar.
Ahora soy yo el confundido, confesó Carlos. ¿Acaso los beneficios, la utilidad, no es lo único que importa? Catherine sonreía. Sí, bueno, me estoy volviendo un poco académica, así que lo haré más sencillo. Nuestro trabajo es que los resultados que necesitamos lograr sean tan claros para todos los presentes que ninguno considere nunca hacer algo solo para potenciar su estatus individual o su ego, porque eso disminuiría nuestra capacidad para lograr metas colectivas y todos perderíamos. Parecía que las cosas empezaban a comprenderse, así que Catherine insistió. La clave, por cierto, es definir nuestras metas, nuestros resultados, de un modo lo bastante sencillo para que se comprenda con facilidad y suficientemente específico para que se puedan convertir en acciones. Los beneficios no son un asunto convertible en acciones. Hace falta que se vinculen más estrechamente con lo que hacemos día a día. Y por esto, veamos si nos podemos plantear algo ahora mismo. Metas. Catherine dividió el grupo en subgrupos de 2 o 3 personas y pidió a cada uno que propusiera una lista de categorías de resultados que pudieran servir como el marcador del equipo. No cuantifiquéis nada todavía, solo cread categorías. Al cabo de una hora, el grupo había generado más de 15 clases diferentes de categorías de resultados, combinando algunas y eliminando otras. Las limitaron a 7: ingresos, gastos, adquisición de nuevos clientes, satisfacción actual de los clientes, retención de empleados, conocimiento del mercado y calidad del producto. También decidieron que había que medir todo esto mensualmente. ¿Por qué esperar un trimestre completo para precisar los resultados si esto no les daba oportunidades suficientes para detectar los problemas y alterar de manera eficaz las actividades? Desgraciadamente, ahora que la discusión giraba en torno a asuntos de empresa, algo de la ligereza del ambiente empezaba a desaparecer, y como de costumbre era reemplazada por la crítica. Lo siento, empezó Martin, pero esto no es nada nuevo, Catherine. Son casi las mismas mediciones que hemos estado empleando durante los últimos 9 meses. Parecía que parte de la credibilidad de Catherine disminuyera ante sus ojos, y JR empeoró las cosas. Y nada de esto nos ayudó a aumentar los ingresos tampoco, dijo. Francamente, no estoy seguro de que nada de esto importe si no conseguimos cerrar pronto un par de negocios. A Catherine casi le divertía lo predecible que estaba resultando todo. Tan pronto como la realidad de los problemas de negocios volvía a introducirse en una situación como esta, la gente volvía precisamente a las conductas que la habían llevado a la difícil situación en que estaban. Pero ella estaba preparada. Muy bien, Martin. ¿Me puedes decir cuál era nuestro conocimiento del mercado en el trimestre pasado? Mickey corrigió a su jefa. Lo llamamos actividad de relaciones públicas. De acuerdo, está bien, dijo Catherine y se volvió hacia Martin. ¿Me puedes decir exactamente cuál era nuestra meta de relaciones públicas? Pues no, pero estoy seguro de que Mickey podrá decírtelo, pero yo puedo decirte cuáles son las fechas de nuestro desarrollo de producto. Muy bien. ¿Me puedes decir entonces cómo nos fue en términos de actividad de relaciones públicas? Dirigió la pregunta a Martin otra vez, dejando en claro que debía conocer la respuesta. Martin parecía perplejo. Diablos, no sé. Supongo que Jeff y Mickey hablan de estos asuntos, pero también supongo que no nos fue muy bien en vista de la cifra de ventas, ¿verdad? Mickey estaba sumamente tranquila, lo que hizo que sus siguientes observaciones fueran aún más desagradables. Escuchad, he asistido a las reuniones todas las semanas con mis cifras de relaciones públicas, pero nadie me ha preguntado por ellas. Y además, no puedo conseguir que la prensa nos preste atención si no vendemos nada. Aunque JR debería haberse molestado más que nadie por esa observación, Martin tenía que contestar y lo hizo sarcásticamente. Pues esto sí que es curioso. Siempre he creído que la función del marketing era impulsar las ventas, pero imagino que quizá estoy atrasado y no lo conozco. Como si no hubiera escuchado el comentario de Martin, Mickey continuó defendiéndose. Os puedo asegurar que los problemas que tenemos no se deben al marketing. De hecho, me parece que mi departamento lo ha hecho muy bien en vista de lo que teníamos para trabajar. Carlos quería decir, pero tu departamento no puede estar haciéndolo bien porque la compañía está fracasando. Y si la compañía está fracasando,
entonces todos estamos fracasando y no hay manera de que podamos justificar el desempeño de nuestros departamentos. Pero no quería presionar más a Mickey. Sentía que su colega podía quebrarse bajo la presión, así que prefirió callar. Catherine estaba tan frustrada como todos en ese momento, pero estaba segura de que una muy necesaria pelea iba a producirse. Sin embargo, la conversación se interrumpió y cesó. Así que las cosas funcionan de este modo, pensó para sí. Tejidos profundos. Catherine estaba decidida a no dejar que se perdiera el impulso. Me parece que veo el problema de fondo. Jeff sonrió y respondió con sarcasmo, pero de buen modo. ¿De veras? Catherine se rió. Soy observadora, ¿eh? En todo caso, cuando hablo de centrarse en los resultados en lugar de en el reconocimiento individual, hablo de que cada uno adopte un conjunto de metas comunes y de medidas y de que las use para tomar decisiones colectivas diariamente. Viendo que no iban a aceptar con facilidad ese punto evidente, Catherine decidió formular unas cuantas preguntas. ¿Cuántas veces habéis hablado de desplazar recursos de un departamento a otro a mediados del trimestre para tener la seguridad de que podíais cumplir el objetivo que estaba en peligro? En los rostros se podía leer nunca. ¿Y cuán disciplinados erais en las reuniones analizando las metas en detalle y examinando por qué se iban o no se iban a cumplir? Y ya sabía la respuesta. Tengo que decir, explicó Jeff, que yo consideraba que el trabajo de Mickey era el marketing, el de Martin el desarrollo de productos y el de JR vender. Participaba cada vez que podía, pero en general dejaba que cada uno fuera responsable de su propia área y hablaba personalmente con ellos cada vez que podía. Catherine volvió a usar la analogía del deporte, esperando que esta vez se entendiera mejor. De acuerdo. Imaginad un entrenador de baloncesto en el vestuario durante el descanso. Llama al pívot para conversar con él personalmente sobre lo ocurrido en la primera mitad del partido. Después, hace lo mismo con cada uno de los jugadores sin que ninguno se entere de lo que habló con el otro. Eso no es un equipo, es una colección de individuos trabajando por separado. Y quedó claro para todos que eso era, precisamente, el personal directivo de Decision Tech. Catherine sonreía incrédula como si dijera, no puedo creer que tenga que decirles esto, y continuó armada de paciencia. Todos vosotros, cada uno de vosotros, sois responsables de las ventas. No solo JR. Todos sois responsables del marketing. No solo Mickey. Todos sois responsables del desarrollo de producto, del servicio al cliente y de las finanzas. ¿Está claro? Enfrentados a la sencillez y verdad de los argumentos de Catherine y a sus evidentes carencias como grupo, toda ilusión de unidad que pudiera haber sobrevivido a ese día y medio parecía haber desaparecido. Nick sacudió la cabeza y finalmente habló como si ya no pudiera contenerse. Me pregunto si tenemos la gente adecuada en esta mesa. Quizá necesitamos más pesos pesados que nos consigan los clientes adecuados y desarrollen los acuerdos estratégicos necesarios. JR no le gustó para nada el ataque a las ventas, pero como siempre no dijo nada. Pero Catherine lo hizo. ¿Habéis visto las páginas web de la competencia? Algunos asintieron, sin saber hacia dónde apuntaba Catherine. ¿Conocéis el historial de personas que dirigen esas empresas? Expresión de desconcierto en los rostros. Exacto. No tienen pesos pesados en sus equipos. ¿Y por qué creéis que están progresando más que vosotros? Jeff dio una buena explicación sin entusiasmo. Bueno, Wayne Vineyard estableció un acuerdo con Hewlett Packard desde el principio, y Telecart obtiene la mayor parte de sus ingresos de servicios profesionales. Catherine no parecía convencida. ¿Y? ¿Qué os impide formar una sociedad o ajustar vuestro plan de negocios como ellos? Jan alzó la mano para hablar, pero no esperó a que Catherine lo autorizara. No lo tomes a mal, Catherine, pero ¿podrías empezar a decir nosotros en lugar de vosotros? Porque tú eres la directora general y ahora formas parte de nuestro equipo. Reinó el silencio. Todos esperaban ver cuál iba a ser la reacción de Catherine ante el comentario. Bajó la vista como si tratara de decidir qué responder y volvió a mirarles a la cara.
Tienes razón, Jan. No soy una consultora. Gracias por recordármelo. Es que quizá todavía no me siento parte del grupo. No eres la única. La respuesta de Jan cogió a todos por sorpresa. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó Nick. Bueno, no sé qué pensáis vosotros, muchachos, pero yo no me siento conectada con lo que sucede fuera de las finanzas. Algunas veces me siento como una consultora. En otras compañías donde he trabajado siempre estuve más comprometida con las ventas y las operaciones, pero aquí me siento aislada en mi propia área. Carlos estaba de acuerdo con ella. Sí, en realidad parece que no tengamos las mismas metas durante las reuniones. Casi da la impresión de que estamos luchando por más recursos para nuestros departamentos o tratando de no comprometernos en nada que sea distinta a nuestra propia área. Era difícil oponerse a la lógica de Carlos y continuó. Me consideráis un encanto porque siempre me ofrezco para los trabajos que nadie desea hacer, pero es lo que hace la gente en la mayoría de las compañías donde he trabajado. Catherine se sentía aliviada. Algunas personas del equipo se estaban abriendo. Por eso, la desconcertó tanto la reacción que provocó su siguiente observación. La lucha por el poder que hay aquí es pasmosa y proviene de que todo el mundo es muy poco preciso sobre lo que queremos hacer, y esto facilita que la atención se centre en el éxito individual. Nick ahora fruncía el ceño. Un momento, por favor. Acepto que no seamos el más saludable grupo de directivos del Valle, ok, pero ¿no crees que vas demasiado lejos al decir que esto es una cuestión de lucha por el poder? No. Me parece que este es uno de los grupos donde hay más lucha por el poder que he conocido. Tan pronto dijo estas palabras, Catherine se dio cuenta que podría haber sido más delicada, y de inmediato advirtió que la gente se estaba agrupando para defenderse de esa crítica tan dura. Hasta el mismo Jeff tomó partido. No sé, Catherine, quizás se deba a que no has trabajado en empresas dedicadas a la informática. He trabajado en algunas compañías en las que había luchas por el poder y no me parecieron tan mal. Catherine deseaba contestar, pero prefirió que los otros acabaran de hablar antes. Creo que estamos por encima del promedio, dijo Nick, según he podido comprobar escuchando a otros ejecutivos. Recuerda que este mercado es muy duro. Mickey, que olía la sangre en el agua, intervino entonces. Estoy de acuerdo. Quiero decir que te has unido a la compañía en un momento difícil, y me parece muy poco prudente que hagas esos comentarios a las pocas semanas de conocernos. Aunque sus colegas no compartían la dureza de la observación, Mickey sabía que no le iban a contradecir y así arriesgarse a perder la oportunidad de ganar terreno ante el nuevo jefe. Catherine esperó a que terminaran todos los comentarios y solo entonces respondió. En primer lugar, siento que mi comentario pareciera precipitado. Tenéis razón. No he trabajado en empresas de alta tecnología y por eso mis puntos de referencias pueden estar un tanto descaminados. Dejó que esta disculpa calara en el ánimo antes de continuar, asegurándose de no comenzar la frase siguiente con un pero. Y por cierto, no quiero parecer condescendiente con vosotros. Eso no nos ayudaría a llegar donde necesitamos llegar. Catherine observó que algunos miembros del equipo, Jan, Carlos y Jeff, captaron la sinceridad de su comentario y continuó. Al mismo tiempo, no quiero quitar importancia a la peligrosa situación en la que estamos. Tenemos grandes problemas y he observado este grupo lo suficiente para advertir que en él predominan las luchas de poder. Catherine reconoció con tacto las preocupaciones de su gente, pero sabía manejarlas para no retroceder. Y francamente, prefiero exagerar los problemas antes que restarlas importancia, dijo ella. Pero lo hago solamente por el bien del equipo, no para mi propia satisfacción. Eso se los puedo asegurar. La conducta coherente que había exhibido en el último día y medio y la confianza con que expresaba sus opiniones hicieron que la mayoría de sus subordinados parecieran convencidos de su sinceridad. Nick fruncía el ceño, pero Catherine no pudo saber si por molestia o confusión. Quizá nos deberías decir qué entiendes exactamente por luchas de poder, Catherine. Catherine reflexionó un momento y después respondió como si recitara de memoria un libro. Es el juego político, o la lucha por el poder.
Y esta sucede cuando la gente escoge sus palabras en función de cómo desea que reaccionen los demás y no según lo que verdaderamente piensa. Silencio absoluto. Martin, tan serio como siempre, rompió la tensión. De acuerdo. Entonces sí, nos gustan los juegos de poder. Y aunque Martin no pretendía resultar gracioso, Jan y Carlos se rieron. Jeff sonrió y asintió con la cabeza. Y por más convincentes que fueran sus argumentos, Catherine notaba que los miembros del grupo todavía trataban de decidir si aceptar sus ideas o atacarlas. Era evidente que el próximo movimiento iba a ser un ataque. El ataque. Para sorpresa de Catherine fue JR quien la desafió, y de manera no muy agradable. Supongo que no nos harás esperar 3 semanas para averiguar cuáles son las otras disfunciones, ¿verdad? ¿No nos puedes decir cuáles son para que podamos ver lo que no está funcionando y solucionarlo? Tomado al pie de la letra, el comentario podría parecer inofensivo, incluso hubiera podido ser un elogio si J. lo hubiera dicho movido por genuina curiosidad, pero en ese instante, por el tono de la pregunta y la naturaleza habitualmente apacible de JR, resultaba el comentario más duro de todos los hechos hasta entonces. Si Catherine hubiera sido una ejecutiva menos segura, se habría molestado por esa observación, y por un momento casi le decepcionó que la buena voluntad que está generando se hubiera disipado tan rápido. Pero advirtió enseguida que era eso lo que se necesitaba precisamente para provocar un cambio verdadero en el grupo, una resistencia honesta. Aunque había pensado apegarse a su plan y revelar gradualmente su sencillo modelo, Catherine decidió responder la pregunta de JR. No hay problema. Pasemos ahora mismo a las otras 3 disfunciones. Exposición. Catherine se colocó junto al tablero, pero antes de llenar la segunda casilla inferior formuló una pregunta al grupo. ¿Por qué creéis que la confianza es importante? ¿Cuál es la desventaja de un grupo en el que sus miembros no confían entre sí? Tras unos segundos de silencio, intentó ayudar a Catherine. Surgen problemas de moral, ineficacia. Lo que dices está bien, pero es demasiado general. Busco una razón muy específica por la que la confianza es necesaria. Nadie parecía estar dispuesto a dar una respuesta, así que Catherine se respondió a sí misma. Encima de ausencia de confianza escribió temor al conflicto. Si no confiamos unos en el otro, nunca entablaremos conflictos ideológicos abiertos y constructivos, y seguiremos fomentando una sensación de armonía artificial. Pero parece que tenemos muchos conflictos entre nosotros, intervino Nick, y que la armonía casi brilla por su ausencia. Catherine negó con la cabeza. ¿No? Sí hay, pero casi no hay un solo conflicto constructivo. Y no estoy hablando de esa clase de conflictos que son los comentarios pasivos y sarcásticos. Pero, ¿es un problema la armonía?, preguntó Carlos. El problema no es la armonía, el problema es la falta de conflicto. La armonía es buena, supongo, si resulta de trabajar los problemas constantemente y de resolver conflicto, pero si solo proviene de que la gente oculta sus opiniones e inquietudes, entonces es un mal asunto. Prefiero cambiar esa falsa armonía por la disposición de un equipo a discutir efectivamente acerca de un problema, y así poder salir de él sin daños colaterales. Carlos aceptó estas palabras, y Catherine aprovechó la ocasión. Después de observar algunas de vuestras reuniones, puedo afirmar con bastante seguridad que sabéis discutir muy bien. A veces emergen vuestras frustraciones bajo la forma de comentarios sutiles, pero muy a menudo eso no sucede. Permanecen frenadas y se mantienen. ¿Tengo razón? En vez de contestar esa pregunta casi retórica, Martin la invitó a continuar, dándole así no poca satisfacción. Digamos entonces que vamos a discutir más. No veo cómo esto nos va a volver más eficaces. En cualquier caso, nos va a ocupar bastante más tiempo. Mickey y JR asintieron. Catherine estaba lista para hacerse cargo, pero Jan se le adelantó. ¿No creéis que estamos perdiendo tiempo por no sacar fuera las cosas?, dijo Jan.
¿Cuánto tiempo llevamos hablando de entregar a terceros algunas funciones? Creo que esto se plantea en cada reunión y la mitad de nosotros está de acuerdo y la otra no, y así quedamos inmovilizados porque nadie quiere imponerse al otro. Carlos agregó entonces, con una convicción que pocas veces mostraba. Y eso es lo que nos tiene a todos paralizados. Martin estaba más y más convencido y deseaba conocer el resto del modelo. De acuerdo, dijo. ¿Y cuál es el próximo paso? Catherine no iba a conseguir de Martin nada que se acercara más a una aceptación. Volvió a acercarse al tablero. La siguiente disfunción de un equipo es la falta de compromiso y la incapacidad de tomar decisiones. Y la manifestación obvia de esta es la ambigüedad. Y escribió la palabra junto a las anteriores. Nick volvió a la carga. ¿Compromiso? Me recuerda a algo que mi mujer me decía antes del matrimonio, ¿sabes? El grupo apenas sonrió por ese chiste mediocre. Catherine estaba lista para enfrentarse a esa reacción. Estoy hablando de comprometerse con un plan o una decisión y de lograr que todo el mundo haga lo mismo. Por eso es tan importante el conflicto. Por más inteligente que fuera, Martin no temía confesar su confusión. Perdona, creo que no comprendo del todo. Es tan sencillo como esto, explicó Catherine. Ninguna persona se sube al barco cuando no expone sus opiniones ni siente que se le ha escuchado. Lo hace si uno la hace subir, contraatacó Nick. Imagino que tu marido no permite que los jugadores voten si van a jugar así o de otro modo. Catherine agradeció este tipo de desafío. No, no lo hace, pero permite que lo discutan si creen que deben actuar de otro modo. Y si él no está de acuerdo, lo que suele suceder, les explica por qué y les ordena jugar. Así que no se trata de un consenso. La afirmación de Jan era en realidad una pregunta. Por supuesto que no, insistió Catherine, que otra vez parecía una profesora de colegio. El consenso es fatal. Quiero decir que si todo el mundo está de acuerdo en algo y el consenso brota rápido y naturalmente, está bien, esto es magnífico. Pero las cosas no suelen darse así, y el consenso suele transformarse en un esfuerzo por agradar a todos, lo que lleva por lo general a desagradar a todos, dijo Jeff con expresión de pena, como si estuviera liberándose de un mal recuerdo. Exactamente. El punto es que la gente más razonable no siempre consigue lo que quiere en una discusión, solo necesita ser oída y saber que su aportación ha sido considerada y contestada. ¿Y entonces dónde entra en juego la falta de compromiso?, quiso saber Nick. Bueno, a algunos equipos los paraliza la necesidad de estar todos de acuerdo y su incapacidad para superar el debate. Estar en desacuerdo y comprometerse, dijo JR. ¿Perdón? Dijo Catherine que quería que se explicara. Sí, en mi empresa anterior llamábamos a esto estar en desacuerdo y comprometerte. Puedes discutir algo y estar en desacuerdo, pero comprometerte si todo el mundo decide ponerlo en práctica. Esto recordó algo a Jeff. De acuerdo, ya veo dónde entra en juego el conflicto. Aunque la gente por lo general está dispuesta a comprometerse, no lo hace porque necesitan sopesar las cosas antes de aceptarlas, le interrumpió Carlos. Todos parecían comprender esto. ¿Y cuál es la última disfunción entonces? Todos se sorprendieron porque fuera Mickey la que preguntó, y en realidad parecía interesada en la respuesta. Catherine fue otra vez al tablero para llenar la última casilla, y antes de que lo hiciera, Martin encendió el ordenador y empezó a escribir. Todo el mundo se inmovilizó. Catherine se interrumpió y miró a su jefe de tecnología, que parecía ignorar que hubiera alguna tensión en la sala, pero de pronto advirtió el problema. Oh, no, 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 no. En realidad estoy tomando notas sobre esto, ¿saben? Miren, dijo, y mostró a todos el documento que había creado en la pantalla. Todos rieron divertidos por la ansiedad de Martin por explicar su comportamiento y no querer violar las normas del equipo. Catherine se reía, complacida por el entusiasmo de su ingeniero y por todo lo que estaba ocurriendo. Está bien, te creemos, pero esta vez lo dejo pasar.
Catherine miró el reloj y se dio cuenta de que el grupo no había tomado un descanso desde hacía varias horas. Es tarde. Hagamos una pausa de media hora. Aunque lo habrían negado si se lo hubieran preguntado, Catherine estaba segura de que en los rostros de todos había cierta desilusión. JR fue capaz de admitirlo. Continuemos hasta el final, dijo y agregó, en tono humorístico. No creo que ninguno de nosotros se vaya a relajar si no sabe qué es. Por más irónico que pudiera parecer el comentario oculto bajo el humor, había un sutil pero indudable reconocimiento. Que reconociera la dureza de su afirmación anterior o la validez de lo que explicaba Catherine no parecía tan importante como el tono del comentario mismo. Catherine estaba encantada de poder continuar. Fue al tablero por última vez y escribió: evitar responsabilidades. Miren, una vez que logramos claridad y aceptamos el asunto, explicó, debemos responsabilizarnos cada uno de lo que aceptamos hacer, obligarnos unos a otros a altos estándares de rendimiento y conducta. Y aunque esto parece muy sencillo, la mayor parte de los ejecutivos detesta hacerlo, especialmente cuando se trata de la conducta de sus compañeros, pues prefieren evitar conflictos personales. ¿Qué significa exactamente eso?, preguntó Jeff. Me refiero a ese momento cuando sabes que tienes que llamar la atención a uno de tus compañeros sobre algo importante y prefieres dejarlo porque no quieres experimentar esa sensación. Hizo una pausa y Martin terminó la frase por ella. Cuando debes decir a alguien que no encienda su ordenador en las reuniones, ¿cierto? Exacto, confirmó Catherine satisfecha. No soporto esto, agregó Carlos. No quiero tener que decir a alguien que su rendimiento deja que desear. Preferiría evitar tolerarlo, evitando así. Trataba de hallar la expresión adecuada. El conflicto, le dijo Jan. Sí, aceptó Carlos. Creo que es eso. Pensó un momento y luego continuó. Pero es complicado, no me cuesta tanto decir lo que pienso a mis superiores inmediatos. Me parece que los considero responsables todo el tiempo, aunque se trate de un asunto difícil. A Catherine le gustó mucho esa observación. Correcto. A veces es complicado arriesgarse ante los superiores inmediatos y comunicarles un asunto difícil, pero es más complicado todavía con los compañeros. ¿Y por qué?, preguntó Jeff. Bueno, antes que Catherine pudiera responder, intervino Nick. Porque se supone que somos iguales. ¿Y quién soy yo para decirle a Martin cómo hacer su trabajo? O a Mickey, o a Jan. Siento que me estaría entrometiendo en algo. La igualdad entre los compañeros, explicó Catherine, es sin duda uno de los problemas que más complica el tema de la responsabilidad. Pero hay más. Nadie parecía tener una pista y Catherine estaba lista para responder, pero a Mickey se le iluminó la cara como quien ha resuelto un puzzle. No aceptar. ¿Qué?, preguntó Nick. No aceptar. La gente no se va a responsabilizar mutuamente si no ha aceptado claramente un mismo plan. Si no lo hace, solo dirán, bueno, en todo caso, nunca estuve de acuerdo con eso. Catherine estaba completamente sorprendida por su improbable alumna estrella, y como si eso no fuera bastante, Mickey continuó. Esto realmente sí tiene sentido. Todo el mundo se miraba como diciendo, ¿has oído lo mismo que yo? Y Catherine aprovechó para concederles el último descanso del día.